una edición Escolibro y la verdad que nos complace estar presentando un nuevo libro de Alicia. En este caso, bueno, una nueva incursión en un nuevo género, Tierra Envenenada. Alicia es una autora muy querida en nuestra editorial, creo que el primer libro con nosotros, Cruzar la Noche, un clásico de nuestra literatura infantil y juvenil. Y bueno, yo digo es un nuevo género, pero también uno se da cuenta que más allá de lo que es la carrera como escritora, o sea, lo que tiene que ver siempre en el lado de la narrativa, siempre hubo una pulsión por tratar temas que a ella le generaban enojo, que pensaba que había que visibilizar. Nada, como cuando hizo, por ejemplo, Cruzar la Noche, La Casa M, ¿no? Que trataba el tema de derechos humanos, la dictadura, las violaciones a los derechos humanos. Después también cuando trabajó con Monte de Silencio, ¿no? Un libro que para las virtudes, y bueno, también Pozo Ciego, bueno, una serie de historias. Así que la verdad que nos complace. Acá está, en esta mesa la van a acompañar Damián Barceñasi, que es médico, docente y bueno, militante, ambientalista. Y bueno, ahí Alicia va a hacer una cosa rápida. Y bueno, Gustavo Campana, que también es el autor de la editorial, historiador, periodista, y bueno, la verdad, espero que lo disfruten. Con respecto, le perdonamos un poco, bueno, el quilombo de la feria, vamos a firmar acá después al final, y si quieren hacer preguntas, bueno, trataremos a ver si no es acá, en el hall de entrada de la sala. Hola. Bueno, simplemente yo voy a hablar más al final, pero les quiero agradecer a Damián Barceñasi por estar acá, por haber aceptado, a Gustavo Campana, es un honor estar acompañada con ellos. También Damián leyó el libro, me dio sus devoluciones, hizo nuevos aportes, así que también le agradezco eso. Muchas gracias Alicia, en realidad editorial y Alicia por la generosidad de, en principio, enviarme un manuscrito sin habernos conocido personalmente, ¿no? Esa confianza y esa generosidad para mí fue todo un acto en estos tiempos donde se siembran las enemistades y se siembran las intrigas sobre los otros. Me parece que son actos revolucionarios que hay que saludar y que reconocer. Sobre todo porque estamos en un contexto muy complejo. Creo que el libro es un libro que tiene varias aristas mucho más que interesantes, hoy día saludables para hoy. Pero me parecía importante empezar haciendo una aclaración. Yo no creo en las casualidades. Hoy 10 de mayo, sábado, hace 11 años, yo estaba dando una capacitación para docentes en Río Negro, en la ciudad de Jacobachi, y en la mitad de la capacitación me suena el teléfono y me avisan: falleció Andrés Carrasco. Lo que uno suponía que podía pasar, porque sabíamos que Andrés estaba mal, que venía pasando en los últimos días muy duros en la internación, fue ese baldazo de agua fría, ¿no? Y fue también rememorar eso cuando Alicia me dice: es el 10 de mayo, la presentación del libro, y cada sábado también. Yo no lo había percatado de esto hasta ayer, justamente cuando repasaba los apuntes para esta presentación. Entonces creo que también presentar este libro un 10 de mayo aquí en la Feria del Libro, y en este lugar además, no por la Feria del Libro, ¿no? Sino por el lugar, me parece que es otro acto de resistencia heroica que vale la pena saludar. Y es un homenaje a quien está homenajeado en el libro también, y nos ha marcado a muchas y a muchos de nosotros el camino, pero sobre todo el ejemplo de no ponerle rodilleras a nuestros pantalones a la hora de hacer ciencia, a la hora de hacer docencia y a la hora de transitar estas vidas. Y rápidamente a mí me parecía que, entre otras cosas, este libro, Tierra Envenenada, que es real, no es el primer libro que aborda esta problemática, pero tiene algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí y me cautivó, que es la estructura de
por un lado, darnos el contexto, pero a partir de un recorrido histórico que nos permite comprender cómo fue que se construyó en nuestra sociedad, en nuestro país, cómo se construyeron las condiciones para permitir un modelo de destrucción de territorios que venía con un discurso falaz desde el principio, porque se nos dijo, con este modelo lo que vamos a hacer es terminar el hambre. ¿Se acuerdan? En el 95 se aprueba la soja transgénica en Argentina, en el 96 en realidad. Vamos a terminar el hambre con esto. Y resulta que en el 95 los hambrientos de Argentina, según datos oficiales, eran el 2% de la población del país. Y en el 2024 eran el 8,6% de la población del país. Pero si tomamos nada más que el grupo etario entre los 0 y los 17 años, el 15,5% de los jóvenes de entre 0 y 17 años en Argentina en el 2024 padecían hambre. O sea que ahí hay una falacia que este modelo no cumplió. La otra era que iban a eliminar la pobreza, que en el año 93 era del 20%, y en el año 2025, bueno, tenemos que ver a quién le creemos, pero entre el primer semestre del 2024 y el 2025 estamos entre un 54 y un 38, cualquiera de las dos cifras es bastante más que el 20% del año 93. Porque nos dijeron que iban a dar trabajo, pero desde que se inició este modelo hasta el año 2018, según el Censo Nacional Agropecuario, se perdieron 87.000 establecimientos, y al 63% del empleo rural lo garantiza el 75% de los establecimientos de la economía agrícola pequeña y mediana, que ocupan nada más que el 17% de la superficie productiva de nuestro país. Entonces, claramente, hoy tenemos una tierra envenenada a partir de la instalación de unas falacias que habilitaron el desembarco de un paquete tecnológico que lo único que tenía como objetivo era envenenarnos. Y para no ir mucho más allá ni demorar más este acompañamiento, esta presentación de este libro, yo creo que una de las grandes ventajas y de las grandes características que tiene Tierra Envenenada, y que Alicia ha logrado expresar a lo largo de este libro, es cómo, si bien el presente es el futuro y es sombrío, o sea, no es el futuro sombrío, es el presente sombrío. Si bien está muy claro en el libro cómo se fue orquestando muy planificadamente el avance de este modelo de la destrucción, este modelo de la necrofilia. Bueno, dice Eduardo Cerdán muchas veces, ¿no? Es un modelo adicto a los venenos, permanentemente necesita de esto. El libro también, después de esa primera parte más dura, no lo voy a spoiler entero, solamente el final, nos da herramientas concretas para poder no imaginar, no soñar, sino saber que la posibilidad de otra alternativa, de otra realidad, de otro presente y de otro futuro ya está construyéndose entre nosotros. Que lo que depende de nosotros en todo caso es acompañar esos procesos, estimularlos y fortalecerlos, o hacernos distraídos para ver cómo les va por su cuenta. Y Tierra Envenenada, al menos a mí, me dio la posibilidad de sentir en su lectura que no solo es necesario recordar, ejercitar la memoria y recordar, también en el sentido balianístico de volver a pasar por el corazón. No solo es necesario resistir para no desaparecer hoy, sino que es fundamental que las resistencias sean a partir de un proyecto colectivo de red de existencias que nos permita garantizar de nuevo habitabilidad y salud, no solamente a nosotros, sino a los territorios de hoy, para que las generaciones futuras puedan también aprovecharlos, puedan también disfrutarlos y puedan también garantizarlos para las que vengan después. Así que, Alicia, muchísimas gracias por Tierra Envenenada, muchísimas gracias por este reconocimiento que haces de tantos luchadores y luchadoras que en distintos ámbitos, campos y con distintas experiencias son claves a la hora de entender por dónde tendríamos que seguir transitando los espacios colectivos, más que nunca en estos tiempos, para lograr otro tipo de modelo
a partir de que entendamos de que la única forma de garantizar habitabilidad es con modelos de producción basados en la vida, en el respeto de los ciclos de la vida y fundamentalmente en las escalas que hacen posible que lo hermoso exista. Como dice un gran autor, porque lo pequeño es hermoso, y como dice mi viejo, lo humano es pequeño. Así que muchas gracias. Bueno, primero, ¿me escuchan? Primero, gracias. Es el privilegio por dos, porque estuvimos presentando Monte de Silencio en la Feria del Libro de Rosario, acompañando a Alicia en lo que para mí, yo lo leí de esta manera este libro, como la segunda parte de Monte de Silencio. No tengo una relación directa, pero lo leí de esa manera. Y me gustaría arrancar por ahí entrando un poco por la ventana, pero antes queriendo plantear que coincido con lo que decía. Primero está el diagnóstico. Y como decía Saramago, no es que mi literatura sea pesimista, sino que la realidad es pésima. Ese es el diagnóstico. Pero al final hay una enorme esperanza en función de detallar quién es y cómo se está enfrentando a esto, a dónde está la pelea. Y ahí no quiero tampoco espolear nada, pero hay un rol esencial con la mujer. La mujer aparece liderando infinidad de esas peleas de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Pero presentamos Monte de Silencio en 2018. Y si algo me llevé de esa presentación, porque Alicia hizo mucho territorio, mucho mano a mano con los que habían sido trabajadores administrativos, sobre todo de la forestal, y había unos videos donde Alicia trataba de sacarle alguna palabra a esos tipos que no habían enfrentado la verdad, porque nunca habían pisado el monte, nunca habían conocido un hachero, y vivían en los pueblos que esa empresa, que nació siendo alemana y terminó siendo inglesa, había generado. Y entonces estaban agradecidos. Me acuerdo uno que era terrible, de un agradecimiento total a una empresa que fue asesina, depredadora, que rompió el ecosistema de una parte de la República Argentina, y cuando después de más de 60 años de explotación del tanino, se fue al África y se acabó y te dejó todo roto, todo destrozado. 4 años después, estábamos presentando el libro de Malvinas en la Feria del Libro de Reconquista. Y un amigo me dice, si nos vamos a Villa Guillermina, porque hay un museo, dale, vamos. Pero era un feriado largo y entonces pudimos generar que una profesora de historia, que generalmente era la que hacía las visitas guiadas, nos diera una mano. Éramos 3. Y cuando llegamos, uno llega con una carga tan grande, si querés, desde el conocimiento histórico o desde el conocimiento de cómo se mediatiza la noticia, desde la película Quebracho hasta el libro de Alicia. Todo junto, ¿no? Y las primeras palabras que escucho, se me vino toda la presentación del 18 encima, fue bueno, acá vino la forestal, nos puso las cloacas, hizo un cine donde se estrenaban películas antes que en Buenos Aires, pusieron un hospital modelo, un club para los trabajadores, un club para los gerentes. Y empezamos a preguntar, ¿pero y el pago de bonos? Bueno, sí, pero... Y seguía tirando un montón de agradecimientos, insisto, a la empresa que nos había asesinado, que le pagaba con vales, que había generado un daño terrible al ecosistema y que encima, una vez que depredaron todo, se fue. Sobre todo porque el hecho de haber perdido gran parte del quebracho en ese sector era, va a haber que esperar como mínimo 100 años para volver a tenerlos. Muy bien. A los tipos eso no le interesó jamás, no le interesó nunca. Entonces me gustaba empezar por ahí y decir que yo encontraba un punto de contacto, un puente, como si este fuera el segundo capítulo de esa historia. Porque acá la muerte es el agrotóxico, y en aquel momento la denuncia que había generado desde las huelgas del 20, del 21, hasta los asesinatos de la década del 40, tenía que ver con los pulmones de los hacheros. Y era exactamente lo mismo, en otra escala, en otro lugar, por otra sustancia.
El libro comienza hablando de la Revolución Verde, y ya ahí tenemos un maltrato a la palabra. Revolución y libertad deben ser las dos palabras peor utilizadas, más maltratadas por la derecha argentina, para intentar contarte que están siendo parte de un círculo virtuoso y en realidad están generando una contrarrevolución. Están generando algo que nos retrocede, que generalmente es una restauración conservadora. Y ahí me encuentro con dos fundaciones, la Rockefeller primero y la Ford después, como parte de las primeras experiencias. Muy bien, maíz transgénico. Y aunque parezca mentira, me llevó esto a Los Siete Locos de Roberto A., 1929, donde uno de los personajes dice: el poder del capital se mide de esta manera. Un Rockefeller o un Ford pueden terminar con una raza de la misma manera que usted termina con un hormiguero que da una patada en su jardín. Y de ahí en adelante uno puede terminar de entenderlo todo si es que no tiene muy claro qué es eso que llamamos poder real. El poder real es el que dentro del inventario, el debe y el haber, en este caso, juega con la vida y con la muerte de los seres humanos. Y están dentro del debe y el haber. ¿Cuánta cantidad de muertes puede generar esto? Tanto. Y bueno, listo, ¿qué va a ser? Mala suerte. Está también ese coro silencioso mediático que oculta para que la realidad no te llegue, pero también están las fotos de Tomasi, el caso del entrerriano, que ustedes recordarán, su cuerpo parecía el de un tipo que estaba presionado. Bueno, todo eso se conjuga, pero esencialmente lo que aparece en el libro es que nosotros fuimos un montón de laboratorios, el neoliberalismo, como quieran llamarlo, cualquiera de las 4 estaciones junto con esta, que empezaron con la última dictadura. Fuimos laboratorio del terrorismo de Estado, fuimos laboratorio de la patria financiera y fuimos laboratorio a partir de los 90 de generar una zona liberada para los agrotóxicos. Y Monsanto, con un cartel repleto de luces, como la gran estrella de esta historia, y empieza a generarse en la Argentina todo lo que los tipos no podían hacer en el 80% del planeta. Pasamos a ser un enorme laboratorio para medir hasta dónde la vida y hasta dónde la muerte. Entonces, cuando hablamos de tierra envenenada, lo charlábamos recién, estamos frente a algo invisible que la mayoría de los argentinos no ve y que va a estallar en algún momento, mediano, largo plazo, posiblemente, pero en algún momento todo esto estalla. Y a su vez, un montón de cosas que el libro también va empujando, pero que podemos resumir de esta manera. Cómo se fue rompiendo la extensión de la frontera de la soja, fue generando mayor o menor cantidad de hectáreas destinadas a cereales, a ganado, murieron tambos, se deforestó, todo fue un desastre. Pero dejamos de ser un país fruto de la soja, fruto de los transgénicos, fruto de los agrotóxicos, dejamos de ser un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Ahora producimos alimentos para chanchos chinos, soja, y de la mano de transgénicos. Y además, y el libro también lo trata, empezamos a trabajar de manera ininterrumpida durante 20 años la tierra con el mismo, con la soja, o sea, con el mismo producto, y en algún momento será tierra yerma, árida. Bueno, todo esto es lo que nosotros necesitamos contar de alguna manera. Por suerte, aparece un libro que además, desde su tapa me invita. Eso también es importantísimo a la hora de... Y casi es un eternauta que anda por el campo, el tipo, dando vueltas, y en este momento es fundamental. Quería decir un par de cosas, porque hice todos los deberes, absolutamente todos los deberes, pero no quiero olvidarme de las ligas agrarias, de la persecución a los compañeros, a las cooperativas del Chaco, cuando la dictadura decía vamos a domar al impenetrable, y eso implicaba también terminar con naturaleza y tiempo después extender la frontera de la soja. Y fundamentalmente tratar porque el libro también lo cita,
esto no cierra sin violencia. Y hay muerte, y hay represión a todos aquellos que fueron enfrentando a los agrotóxicos, de distinta manera, pero hay muerte también, no hay solamente qué sé yo, persecución, amenaza o cárcel, hay muerte también. Por lo tanto, en este sentido, los agrotóxicos responden a cualquiera de los patrones, insisto, del neoliberalismo, la ultraderecha, lo que ustedes quieran. Busquen la palabra que quieran para fijar cada una de las estaciones de la República Argentina a partir de la última dictadura para acá, en estos 4 procesos. Responde a todos los patrones, no queda uno sin tocar. Por eso la importancia de 2 cosas. Alicia como autora, el tema presente, los compañeros de Colibu editando y nosotros acompañando. Pero de alguna manera tenemos que generar que el libro sea parte de un medio de comunicación dentro del territorio. Porque si hay algo que nos falta es dónde hablar, mucho más nos falta dónde gritar. Tratemos de colocar ese grito para que se despierte la compañera que era la guía de Villa Guillermina y que la verdad se ponga de pie, que la verdad histórica se ponga de pie. Así que para eso, tierra envenenada. Y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. No solo hoy agradecí la presencia, ahora agradezco también las palabras y muy sentidas los análisis que ambos hicieron. Les agradezco infinitamente y sí recuerdo mucho aquel 2018 en Rosario. También quiero agradecer que hoy, creo que no lo dije, a Fabián Narvaja, Aurelio Narvaja, a Adriano que está por ahí, que siempre me acompañan, que desde mi primera novela en el año 96, hace casi 30 años, somos casi familia, ¿no? Y agradecer a ustedes la presencia, a mi familia, amigas, amigos y a todos, a todas. Bueno, yo quiero contar un poquito por qué decidí escribir este libro, qué fue lo primero que detonó para que yo escribiera este libro y tiene relación directa con Monte de Silencios, porque en el año 2018 fui a San Jorge, me invitaron de una escuela primaria que la docente había tomado esa novela, Monte de Silencios, que yo la pensé como para público adulto, lectoras y lectores adultos, y la leyeron con chicos de 6º y 7º grado, es decir, no leyeron toda la novela, sino que ella astutamente fue tomando algunas partes y me invitaron a hacer un encuentro, una charla con los chicos y que a la tarde presentara la novela con el público adulto. Lo primero que me impactó, la conciencia que habían tomado esos chiquitos, tan chiquitos, de la parte histórica de lo que nos había pasado con la forestal y el compromiso que habían adquirido con la ecología. Eso me impactó muchísimo porque todos los trabajos que hacían, las preguntas que me hacían, habían armado videos donde uno entrevistaba a Gastón Gori, era un periodista y lo entrevistaba a Gastón Gori, otra chica hacía de mí y otro chiquito lo entrevistaba. Fue maravilloso ver lo que hicieron. Y al mediodía, como siempre ocurre en las escuelas cuando me invitan, almorzamos, la directora y yo, unos sandwichitos en la dirección, y en ese momento íntimo ella me contó que tenía una chiquita con mucha discapacidad, porque cuando ella era maestra rural, cuando estaba embarazada siendo maestra rural, la fumigaban con agrotóxicos. Y la nena había nacido con todos esos problemas que después leí cuando me puse a investigar más profundamente. Y me dijo, de este tema acá no se puede hablar. Y bastó que ella me dijera eso para que cuando yo iba a presentar la novela a la tarde, tuviera ganas de hablar de eso. Así que cuando estaba ya terminando la presentación, hice exactamente una comparación, la misma que vos hiciste recién, comparando los tiempos de la forestal con los tiempos del agronegocio. Porque yo digo, realmente estamos viviendo la misma situación. Tanto les impactó lo que pasaba en la forestal y ahora pasa lo mismo. Es decir, un grupo reducido de personas se llenan los bolsillos de dólares, mientras hay un montón de gente explotada, gente que muere, los campos desiertos y el imperio, antes el imperio británico, ahora el imperio yanqui, ¿no? Detrás de todos esos negocios. Y bueno, y cuando volví a Rincón me fui pensando que era necesario escribir una novela para chicos. No el tema de los agrotóxicos, pero que haya conflictos que reflejaran esos conflictos que yo había visto en el pueblo. Los silencios cómplices, todo lo que pasaba.
Así que cuando llegué a Rincón me comuniqué con un chico de Arroyo Leyes, en lugar de fumigarnos, le dije cuál era la idea y nos empezamos a contactar por WhatsApp, mandándonos mensajes. A los pocos meses vino mi hija de visita y le digo, vamos al pueblo a comprar a una dietética que justo abrió una amiga tuya, que era la compañera de este chico. Y cuando llegamos, ella nos recibió llorando, con mucha angustia, porque era la tercera vez que les robaban las computadoras de la casa con toda la información que tenían y que recibían amenazas por todas las cosas que ellos estaban denunciando. Entonces sentí que el tema era mucho más grave de lo que pensé en un principio. Y empecé a investigar. El primer libro que leí fue La Argentina Fumigada, de Fernanda Sandes, y bueno, ahí comprendí que yo no podía escribir una novela sin investigar más a fondo. Y cuando, a medida que iba investigando, me di cuenta de que desbordaba el tema de una novela, que yo tenía que animarme a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, seguí con otros libros, como El campo como alternativa infernal, de Cecilia Gargano, que ese libro fue el que me dio la idea de hacer esta estructura que hablaban ustedes, de reflejar un contexto histórico, social, ideológico, político, para contar por qué se había impuesto el agronegocio de manera tan feroz. E incluso retrotraerme mucho más atrás, con la conquista del desierto, cómo se repartieron las tierras, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y bueno, por supuesto, me interesa destacar otros autores, otras investigadoras e investigadores, periodistas, por ejemplo, el libro Tierra Arrasada de Darío Aranda, Envenenado de Patricia Deisegui. La importancia que haya medios no hegemónicos, como la revista Mu y su sitio La Vaca, como la agencia de noticias Tierra Viva, La Izquierda Diario, el periódico Pausa en Santa Fe, el periódico Página 12, porque todo lo demás, los otros medios no visibilizan esto, y si pasan alguna noticia de vez en cuando, no tiene la profundidad que tienen estas investigaciones y estos artículos periodísticos. También de otros investigadores, como, bueno, periodistas como Sergio Ciancaglini, porque yo lo cito mucho, Darío Aranda también en su rol de periodista, Anabel Pomar, María Ángeles Guerrero, Ricardo Cerrulla en Santa Fe, Pedro Peretti, Florencia Rancibia, entre muchísimos otros, pero quería por lo menos nombrarlos, ¿no? También los aportes desde el arte, porque la muestra de Pablo Piovano, que vos hablabas hoy de las fotos de Fabián Tomasi, es impactante. Y una imagen, realmente esto es remanido, con una imagen tiene más potencia que 1000 palabras. Yo diría que las imágenes de esa muestra tienen más potencia que 1.000.000 de palabras. Porque nadie que vea esas fotos puede desconocer lo que ocurre, ¿no? Y también los aportes por ejemplo, de los documentales. Yo vi muchísimos documentales que me sirvieron tanto como en las lecturas, porque uno en un documental ve, por ejemplo, a Fabián Tomasi hablando, recordando, y se mete en la emoción de lo que él transmite cuando cuenta eso, que es muy profundo eso, ¿no? Marie-Monique Robin, no sé si lo voy a pronunciar bien porque no soy francés, Ulises de la Orden, Valeria Tucci, que hace ese documental maravilloso, Andrés Carrasco. Y lo cito y está todo en la biografía del libro por si alguien quiere seguir viendo cosas que no hayan visto, que desconozcan. Yo escuché decir alguna vez a Gabriela Cabezón Cámara que la escritura es un hecho colectivo y me encantó, porque yo lo sentí siempre, pero con este libro, al igual que con Monte de Silencios, más que nunca, porque sin todas esas voces yo no hubiera podido escribir este libro. Son investigaciones que me hubieran llevado años y nunca hubiera tenido todos esos datos, sin duda alguna. Bueno, yo estructuré un poco el libro, como decían ellos, que ya un poco contaron, pensando en dar ese contexto, pero también, como ya sé que pasó muchas veces, por ejemplo, yo escribí Monte de Silencios pensando en un lector adulto, y los jóvenes que venían leyendo mis novelas empezaron a leerlas, ¿no? Entonces pensé, este libro quizás para un joven es demasiado, pero a lo mejor una docente con mucha chispa puede tomar alguna de las crónicas que escribí, que están más emparentadas con la ficción, pero obvio que son crónicas sobre los hechos reales, pero en ese momento era como, que es lo que a mí me parece que me hace sentir la ficción, y es lo que yo busco, transmitir la emoción, ¿no? Para generar más empatía, llegar más al hueso, digamos,
que no sea solo describir lo que le pasó a Fabián Tomasi, sino contarlo desde el ser humano de Fabián, para que uno lo imagine, padre, hijo, esposo, que haya sufrido todo esto. O Andrés Carrasco, un científico de la talla de Andrés Carrasco, que se ha golpeado por la gente, que casi lo linchan en el Chaco, nada más que por denunciar la verdad a nivel científico, trabajando como trabajaba en ese laboratorio de la UBA, ¿no? Y que de golpe una persona que era tan prestigiosa pasó a ser ninguneada porque lo que decía no querían que se divulgara. Por supuesto, además de Andrés Carrasco, también hay crónicas sobre Rodolfo Páramo, sobre Damián Berseniazzi, que me acompaña. Andrés Carrasco hablaba de los jóvenes como el futuro prometedor de una ciencia digna, y eso también me gustaba, porque dentro de las universidades, dentro del CONICET, hay como dos tipos de investigadoras e investigadores, ¿no? Quienes están sometidos al mercado y quienes trabajan para la ciencia digna, para mostrar la verdad, para salvar, digamos, la salud y la vida de las personas y del medio ambiente. También, como decía él, que también lo vio, hablar mucho de las mujeres, mucho de las mujeres luchadoras como Violinda Carrizo, por ejemplo, en el monte de Santiago del Estero, y que están ocurriendo hoy cosas como ocurrían en la dictadura. Persecuciones, torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos. Y siguen ocurriendo, ¿no? Una tierra que les fue dada en una época en que se pensaba que esa tierra no valía nada a pueblos originarios o a familias de pequeños agricultores, y que cuando empieza a expandirse la soja empiezan a amenazarlos y a matarlos para quitarles la tierra, envenenándoles el agua, matándoles los animales o a ellos mismos. Bueno, también a las madres de Ituzaingó, que fueron también un ejemplo, que ganaron el primer juicio que fue televisado y visto en distintos lugares del mundo, porque condenaron por primera vez a un productor agropecuario y a alguien que fumigaba. Eso también me parece importante visibilizarlo. El título, en realidad, y acá voy a hablar de la segunda parte, yo lo había pensado como El poder está en nosotros. Y una calurosa tarde de febrero, ¿te acordás, Fabián? Ya hablando por teléfono, que estuvimos como una hora hablando. No, es el título, no puede ser ese. El título tiene que ser algo así como Tierra Envenenada. Así que el título es mérito de Fabián. Yo lo veía un poco muy parecido al título Tierra Arrasada de Darío Aranda, pero bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y quizás sintetizaba más, pero yo le pedí poner ese subtítulo. Sí, que el poder está en nosotros para construir un nuevo paradigma. Y eso se lo leí, se lo escuché mucho a Eduardo Cerdá, que también le agradezco la presencia, y las charlas que tuvimos y el informe que me mandaste. En esa segunda parte había algo que yo había leído hacía poco y que yo lo quiero leer para decir las palabras de él. Bruce Lipton era un doctor en biología celular y él trazaba una analogía entre la metamorfosis de la oruga y lo que está ocurriendo en la sociedad. Él explicaba que en el tejido de las orugas existen unas células llamadas imaginales que resuenan con una frecuencia distinta y que son tan diferentes que el sistema inmunitario del gusano intenta destruirlas, pero crecen de una manera tan exponencial y se conectan entre ellas de una forma tan veloz que al final el sistema ya no puede destruirlas y forman una masa crítica para llevar a cabo su increíble misión, el nacimiento de una mariposa. Entonces yo pensaba que esa analogía, que incluso la hablan otros, que ya lo van a ver si los que lean el libro, habla de eso, de que la sociedad estamos en evolución y en transformación para generar los cambios. Entonces en esta segunda parte elijo hablar de los pequeños éxitos, como por ejemplo Malvinas Argentinas de la ciudad de Córdoba, que logró vencer a Monsanto, y logró, después de 3 años, consiguieron que Monsanto no se pudiera instalar, y ese es un triunfo muy importante. Hablo de Sofía Gatica, que estuvo acompañándolos, que es una de las madres de Ituzaingó, y todo lo que hicieron con el juicio que ya nombré, de Vandana Shiva, que desde la India está generando unos cambios impresionantes, de Damián Petovelo, que a mí este caso me impactó, porque Damián Petovelo, él mismo dice que lo puede contar desde dentro. Él era un asesor máster de Bayer, se llamaba a sí mismo el talibán del glifosato por la cantidad de glifosato que vendía,
Y un día, observando el campo, le hizo un clic la cabeza, se dio cuenta que lo único que estaba haciendo era matar. Se empezó a sentir muy angustiado. Al poquito tiempo le detectaron un cáncer, después le tuvieron que poner 3 stents, y paralelamente llama a su amigo, el compañero de estudios, a ver, acá tengo el nombre, Facundo Alvira, que habían estudiado juntos, y la esposa de Facundo también estaba enferma, y deciden ir a hablar con Santiago Sarandón, que también lo quiero nombrar porque creó la primera cátedra de agroecología en la Facultad de La Plata, en la Universidad de La Plata, y entonces, bueno, empiezan y hoy son asesores agroecológicos. Entonces, ese cambio tan radical a mí me está hablando de esta metamorfosis de la que habla Lipton, ¿no? Hay realmente un cambio que está empujando desde abajo, que es como se producen los verdaderos cambios. También hay una crónica sobre Eduardo Cerdá y su trabajo, que actualmente está en RENAMA, dirigiendo RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, pero que estuvo también como director de la Dirección de Agroecología que se creó en el gobierno de Fernández y que por supuesto con la llegada de Milei se desarticuló. A mí algo también que me impactó allí es que él nunca cobró salario por ese trabajo, y sin embargo, como dice Ciancaglini, el agronegocio viene a destruir todo, igual que este gobierno, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ahí, y de esa esperanza que no es solo mía, sino que es colectiva, porque yo la percibí en lo que cuenta Eduardo Cerdá, la percibí también cuando Ciancaglini habla de su libro y que dice esta palabra de ya no vamos a resistir, sino a reexistir. Y empecé también a mencionar en esta parte los proyectos, algunos de los proyectos, porque hay una cantidad impresionante de proyectos. Elegí uno de Wanda, de Misiones, de unos chicos muy jóvenes. Elegí un proyecto de las comunidades de pueblos originarios del Impenetrable, también de un grupo de mujeres en Jujuy. Tomé Naturaleza Viva, y con esto casi que cerraba lo que hablábamos hoy de Monte de Silencios, porque Naturaleza Viva es un proyecto que está en Santa Fe, que fue creado por Remo Bénica e Mina Kleiner, que ellos estuvieron en las ligas agrarias. Ellos cuentan que todo lo que aprendieron, lo aprendieron en las ligas agrarias, con los pueblos originarios, con los pequeños agricultores, y también cuando estuvieron escondidos en el monte durante 4 años, en la época de la dictadura, donde Irmina parió a 2 de sus hijos. Y todos esos conocimientos, después que volvieron del exilio, porque lograron escaparse, los volcaron en este proyecto, que hay un montón de videos y que les digo, vale la pena mirarlos porque es maravilloso lo que hicieron, porque además de producir alimentos sin venenos, ellos elaboran otros productos, ordeñan las vacas que comen pasto real, sin hormonas, y producen quesos, leche, yogur, etc. Y hay 15 familias trabajando con ellos, que es un dato que vos mencionabas hoy, que no me parece menor, porque el agronegocio vació los campos, la gente se fue, y eso lo veo siempre cuando uno va, por ejemplo, a un pueblito a contar cuentos, que es otro de mis oficios, y ve que en las escuelas rurales ya no quedan chicos porque ya no queda gente. Y a lo mejor hay un solo nene que va a la escuela y al año siguiente cierran la escuela, es decir, atraviesa un montón de cosas, también eso, porque si hay un solo chiquito se queda sin educación, por ejemplo, ¿no? Y yo cierro el libro con la única entrevista que hice, porque todo el otro material, como les conté, lo abrevé de otra parte. Hice una entrevista a Desvío a la Raíz, que es un grupo de jóvenes que tiene un proyecto en Desvío Lijón, muy cerca de donde vivo, y allí entrevisté. La primera vez fui a ver una película, fui a ver El Agrónomo, que la proyectaban en ese espacio que tienen, y allí estuve charlando con Jeremías Chauque, que es uno de sus integrantes, y al otro día lo fui a entrevistar porque me pareció hermoso todo lo que me contaba. Y bueno, Jeremías tiene ascendentes mapuches, y él me decía que para ellos, para la cosmovisión mapuche, no existen las palabras en su lengua para definir patentar una semilla, fumigar a un abuelo, extractivismo, porque para ellos no conciben la vida desde ese lugar. Y que tenemos que aprender, por eso ellos buscaron Desvío a la Raíz, abrevar de las raíces, digamos,
para aprender de sus ancestros, para proteger la tierra, para alimentarnos sanamente. Y explicaba, entre otras cosas, que en el monte todo está en comunión, ¿no? Que un árbol muy grande vive gracias a vidas tan pequeñas que ni siquiera podemos ver, y que eso tendríamos que aprender los seres humanos, ¿no? Y yo también estoy convencida, y ya estoy cerrando con esto, que pese a todos esos entramados, esos turbios entramados que se tejen también desde hace tantos años para imponer este modelo, desde abajo se está construyendo algo diferente, el cambio ya está acá, y como decía Margaret Mead, y esto lo quiero leer para repetir sus palabras, que era una antropóloga que también parafraseaba un poco a Lipton: nunca dudes, decía ella, de que un pequeño grupo de ciudadanos considerados y entregados puede cambiar el mundo. Ciertamente es lo único que lo ha logrado. Nada más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, o si quieren comentar alguna cosa que les haya quedado a ustedes, o alguno quiere hacer alguna consulta o algo sobre el libro. Yo le quería preguntar a Damián por el tema de, ¿no? Como por su experiencia como ambientalista, pues me parece que ahí al principio cómo fue el tema de la persecución de Monsanto, también contar un poco cómo es tu experiencia, ¿no? Digo, dado que vos has sufrido en carne propia, vos y la gente con la que trabajás, y cómo era la experiencia de los campamentos sanitarios, ¿no? Y también lo de en La Haya, ¿no? Sí, bueno, ahí cuando recién escuchaba a Alicia comentar todo el proceso de armado del libro, yo no lo conocía, yo conocía el libro, digamos, no todo el proceso de armado, ¿no? Yo pensaba, y voy a responder a tu pregunta así, ¿no? Y también lo decía Anton, es la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford no son la iniciadora o impulsora de estos modelos adictos a veneno. El sistema de formación de médicas y médicos de Occidente se define en los primeros 10 a 12 años del siglo XX en Estados Unidos a partir de un informe que financian la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, que escribe un señor llamado Abraham Flexner, que define que las formas de enseñar medicina vinculando la medicina con los procesos y los ciclos naturales estaban mal. Y por esas cosas, insisto, las casualidades no existen, termina recomendando como la mejor forma de enseñar la medicina, la que la mayoría de nosotros hemos aprendido y reproducimos, que es la de aprender todo por compartimentos estancos, y total al final aparece el médico formado. Nada que ver con el fordismo, pero es esa lógica, que además tiene como objetivo mantener a las personas económicamente activas, y que hace que los libros de medicina hablen fundamentalmente, y ese es un ejercicio que hemos hecho, cuando los libros de medicina son los libros de clínica médica, que en realidad hablan de enfermedades, y hablan de enfermedades que afectan a hombres, varones, machos, blancos, de entre 18 a 65 años, 1,80 m y 70 kilos. ¿Y por qué toda esta introducción? Porque si nos forman a los médicos desde esa mirada y para eso, es mucho más fácil, y si uno lo advierte, es mucho más fácil entender esta relación entre esa forma, esa manera de preparar la cabeza de médicas y médicos de quienes trabajamos supuestamente en la salud, para no ver las relaciones que hacen que nuestros cuerpos se expresen como expresan los problemas, que son ni más ni menos que la emergencia, lo que emerge de lo que ocurre en los territorios. Y cuando algunos en las facultades decidimos que eso quizás no sería la única manera, no decimos que está mal, no es la única manera de aprender y enseñar, puede haber otras, y nos animamos a crear materias como salud socioambiental o como las cátedras de agroecología, que hoy son una red de cátedras libres de soberanía alimentaria, además de las cátedras de agroecología en muchas facultades de nuestro país, y creamos espacios o dispositivos de evaluación como los campamentos sanitarios, para que los médicos ya no se reciban con un examen en un bolillero, sino que se reciban adentro de una comunidad, viviendo 5 días como mínimo con esa comunidad, construyendo el perfil epidemiológico colectivamente y demás. Deberíamos haber
tenido la advertencia de que eso podía generar algunas repercusiones. Y lo que ocurrió, entre otras cosas, a nosotros, pero digo, Andrés Carrasco fue presidente del CONICET y lo censuraron. Nosotros ni siquiera somos CONICET. ¿Cómo no nos iban a cerrar los campamentos sanitarios, a poner cadenas en las oficinas donde guardábamos todas las encuestas que teníamos en papel de los pueblos a donde habíamos ido y habíamos recorrido y entrevistado uno por uno en su casa a más del 60% de los que vivían en esos pueblos? Y vos hablabas de San Jorge, donde hicimos el último campamento, se hizo en San Jorge. Pero un campamento anterior, bastantes años antes, fue en Villana, la zona de la Forestal. Y en Villana, y quiero comentar esto porque me resonó cuando lo nombraban a todo el proceso de la Forestal. En Villana, en un campamento sanitario, en nuestra encuesta, para poder saber el perfil de salud, nosotros preguntábamos, entre otras cosas, ¿usted tiene el baño dentro o fuera de su casa? Que es una pregunta que está en todas las encuestas de situación de salud y demografía a nivel internacional. Y fue en Villana, donde, el lugar de la Forestal, por excelencia, digamos, donde vinieron estudiantes a advertirnos que la encuesta estaba mal. Que un estudiante le diga al docente, che, la herramienta que vamos a dar está mal, no es muy habitual. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque acá no hay más opciones para poner dónde está el baño. Y el baño está afuera o adentro de la casa, no hay otra opción. Sí, dice, hay muchas casas que no tienen baño y que van al monte o al baño del vecino. Digo, Villana, la Forestal, un territorio que está arrasado por la misma lógica del extractivismo que los mismos actores a lo largo de los últimos 100 años han construido como zonas arrasadas, como zonas hoy de descarte, hacen que la ciencia, que la academia sean cómplices. A nosotros nos pusieron cadenas en nuestras oficinas, nos sacaron, de hecho en este momento no existen más los campamentos sanitarios, sino nos dejan dar clases de estos temas en la práctica final de la carrera. Seguimos haciendo el servicio ambiental, obviamente, pero no en la práctica final. Pero a otros les ha ido mucho peor, porque hay otros que ya ni siquiera son docentes. Hay otros como Andrés Carrasco que murieron habiendo sido negado para ellos el ascenso al grado máximo de investigador, porque alguien que no tenía herramientas técnicas para poder evaluar la biología molecular, evaluó que no estaba en condiciones. Y yo creo que y con esto cierro, perdón la extensión, pero que lo que ocurrió con Andrés Carrasco, que está muy bien detallado en el libro, que ha ocurrido con muchos otros docentes e investigadores, no fue un ataque a Andrés Carrasco. Cuando nos pusieron cadenas en nuestras oficinas, estando nosotros denunciando a Monsanto en La Haya, porque fue ahí en ese momento, ¿no? Con mi compañera que habíamos ido hasta La Haya a denunciar a Monsanto, llegamos a la Argentina y la sorpresa no fue un comité de bienvenida con aplausos en Ezeiza, fue, che, nos pusieron cadenas en la oficina y no podemos entrar. Digo, no fue a nosotros a los que le pusieron cadenas, fue a las voces de los pueblos que estaban ahí escritas. A Andrés no le negaron un ascenso en su carrera científica. Le dijeron a todos los otros científicos del sistema tecnocientífico argentino, ni se les ocurra. Porque si a un presidente del CONICET le pudimos hacer esto, imagínense ustedes que recién están empezando. Por eso creo que estos libros, que haya editoriales como Coligüe que se animen a hacer estas ediciones, son fundamentales. Y lo digo porque hace menos de 6 meses, como parte de un proyecto de construcción colectiva de un libro que hablaba sobre el impacto de los agrotóxicos, tuvimos que tomar la decisión de no publicar nuestro capítulo en ese libro, porque la editorial que iba a publicar pidió que otro capítulo, que estaba también incluido en ese libro, no se publique, porque ese otro capítulo ponía nombre y apellido de los responsables de una multinacional que, sabiendo que su producto estrella generaba daño, lo siguieron vendiendo y decían, en Argentina no está prohibido. Y como los autores de ese capítulo no quisieron cambiar los nombres y apellidos por nombres de fantasía, la editorial, no sé si por malo o por buena, por una cuestión, dijeron ellos, de resguardo patrimonial, para evitar que las corporaciones le hicieran juicios, no aceptaron publicar ese capítulo, y por eso nosotros decidimos que el nuestro tampoco se publique. Porque esas también son formas de cooptación y son formas de silenciamiento. Por eso saludo a Coligüe y agradezco nuevamente, infinitamente, a Alicia, el coraje de encarar este proyecto
de hacerlo, no solamente encargarlo, sino hacerlo nacer y tomar la decisión de difundirlo y que recorra el país. Perdón, una duda. ¿Cuándo fue esto de que comentar que encadenaron las oficinas? Octubre del 2018. Sí, 16. Octubre del 2016, perdón. Ah, gracias. Sí, yo recuerdo que en la ciudad de Urdinarrain, que queda en el departamento de Gualeguaychú, al sur, veo una noticia de que Berseñasi había ido con su campamento sanitario a la ciudad de Basavilbaso y La Roque, y bueno, había hecho todo un trabajo re interesante. Y digo, bueno, pero ¿por qué no vino acá? Que acá vino Marino, que es otro de los que murió cuando llegó el siniestro al poder. Inmediatamente llegó con la conclusión de que llovía, el agua de lluvia tenía dos venenos, antracina y glifosato. Y también a Damián Marino lo corrieron de Urdinarrain y a Berseñasi no lo dejaron entrar en mi pueblo, digamos. Entonces como que me llamaba mucho la atención que estaba pasando. Incluso cuando lo agredieron a Carrasco en el Chaco, la señora que manejaba las avionetas, la dueña de la avioneta, era de Urdinarrain, y era la señora que además era la admiradora de Tomasi, de Fabián Tomasi. Entonces, bueno, ahí es como que empezaba a cerrar todo ese círculo de oscuro, ¿no? En esta ciudad donde hay un horario, y quería preguntarles a ustedes, hay un horario entre las 19 y las 20 horas que no se puede respirar. Hay un olor muy fuerte de veneno que tiene que ver con un procedimiento que se llama la inversión térmica. Si tienen idea y me pueden explicar así como... Yo no soy agrónomo. Los médicos hablamos de todo, pero como hay agrónomos en la sala, yo no soy agrónomo, no me animo a hablar. Yo sí sé que dentro de lo que se conoce como buenas prácticas, se justifica la fumigación cuando no está el sol para evitar que se evapore más rápido el producto, pero más que eso no sé específicamente de eso. Bueno, lo que quería terminar es que me lo encuentro a Damián y Damián me dice no nos dejaron entrar a la ciudad donde vos vivís, entonces bueno, hay estudios sobre el terrible. Yo lo que agregaría en relación a todo esto que están diciendo es algo que bueno, que se me pasó a decir, que lo dice Andrea Kloster en Entre Ríos, en este pueblo de San Salvador, que en la crónica yo le puse polvo y espanto porque bueno, viven con un polvo que flota en el aire que está matando a todos. Ella dice algo que no está solo en los pueblos fumigados, eso estaba en la forestal, es decir, el que tiene una fuente de trabajo la quiere cuidar y no quiere ir en contra del patrón. Entonces ahí empezaron a hacer un montón de marchas y iba muchísima gente, pero al poco tiempo empezaron a dejar de ir a las marchas porque a uno le dejaron ir los clientes al negocio, al otro lo apretaron desde la municipalidad, el otro que tenía que cuidar a alguno de los enfermos que tenía, y esa es la manera que también disuelven a la sociedad. También ocurre en Las Toscas y en Esperanza con las curtiembres, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo eso lo digo también en el libro porque digo, es como que lo que hay que pensar es si vale la pena que una fuente de trabajo termine con la vida, y no termina solo con la vida de quienes no están llevando adelante eso, ¿no? Sino con la vida de todos. Y hay otra manera de cultivar, sobre todo, hay otra manera de producir. No es que se va a dejar de producir porque se deje el agronegocio, al contrario, quizás esa otra manera de producir a los agropecuarios, a los productores, también les va a redituar más, porque no van a tener ese gasto en los insumos. Hay una cosa para sumar cuando hablamos de lo mediático, que es que generalmente los terratenientes, que son los explotadores por excelencia, son los dueños de los medios de comunicación. Entonces entras en un laberinto que es absolutamente imposible de romper. Contaba siempre la gente del Ministerio de Trabajo en tiempo de Carlos Tomada, sería 2004-2005, arman la primera inspección de trabajo infantil y van a los algodonales, eligen Chaco, porque todavía a esta altura del partido, en el siglo XXI, el diámetro de una manito
de 9 años, cuando Estrella saca el capullo, deja menos residuos que una máquina. Y el problema era que a las conferencias de prensa iban 2 medios muy chiquitos, y los 7 u 8 medios más importantes de la provincia, por supuesto que no iban, porque los dueños de los medios eran los terratenientes, que a su vez explotaban y tomaban a parejas de peones golondrinas con chicos, con hijos de 8, 9 o 10 años. Ahí también hay una encerrona que es muy compleja. Y la otra, dijimos en un momento de la verdad histórica, yo los escuchaba y me venía la vagasosis, ¿no?, de Desma. ¿Y cuál fue el destino del doctor Aredes? ¿No? Solamente por comenzar a decir, che, me parece que acá hay una cantidad de enfermos respiratorios, hay mucho cáncer, y se lo llamaba el médico demagogo por el hecho de recetar demasiados medicamentos. Entonces, es una historia ligada al mismo lugar siempre, ¿no? Estamos hablando de las economías regionales ligadas al campo, y la muerte es parte del debe y el haber, como dijimos antes. No es un hecho ni fortuito, está como, aunque parezca mentira, reglamentado. Es como decir, tengo esta cantidad de muertes y es parte del efecto colateral. Y yo agregaría que no es solo en las enfermedades como el cáncer, que crecen de manera exponencial, sino que el autismo, por ejemplo. Yo que voy mucho a las escuelas y veo la cantidad de chiquitas autistas que hay, y cuando empiezo con las investigaciones, bueno, una de las consecuencias es el autismo, el Parkinson, el Alzheimer. Entonces es mucho más grave de lo que uno supone todavía en primera instancia, ¿no? Ese debe y haber que no les importa. Porque el hecho de utilizar agrotóxicos en función es achicar los costos, no es otra cosa, y a su vez maximizar la ganancia, nada más y nada menos. Ahora, en el medio hay seres humanos, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Y se puede achicar los costos porque la justicia no actúa, porque si no los costos serían mucho mayores. El entramado, 9.500 millones de dólares es la previsión que se anunció en enero de este año en la Asamblea de Accionistas de Bayer, que hace Bayer para los 50.000 juicios que todavía tiene en Estados Unidos por su producto estrella Runner. 9.500 millones, pero ya pagó 11.000 millones en arreglos extrajudiciales de 100.000 causas y tuvo que pagar ya 8.700 millones en causas judiciales que tuvieron fallos definitivos de la justicia norteamericana. De la justicia norteamericana, no muy vinculada con la defensa de los derechos de la vida. Digo, porque estos debe haber, están monetizados en nuestras vidas. Pero acá no funciona, porque acá no tenemos noticias de grandes juicios, grandes demandas que hayan llegado, y si están, quizás están perdidos en alguna apelación o algo por el estilo. Esta semana... Eso claro, pero contarlo, hace 3 semanas la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó 2 fallos de primera y segunda instancia que prohíben la fumigación a 1000 metros de la ciudad de Piamonte, porque los títulos de los diarios son muy interesantes. O sea, la Corte Suprema de Justicia demostró que el glifosato hace mal. En realidad, genera daño genético en el título, ¿no? Quien demostró eso fue Delia Iasa, una investigadora argentina del cuarto. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia dijo, estas pruebas que han presentado de daño genético, lo que hemos hecho con los campamentos sanitarios y otros colegas que han también demostrado contaminación como Damián Marino, son pruebas irrefutables. Eso fue lo que dijo la Corte Suprema, de que este modelo hace daño, y prohibieron fumigar a menos de 1000 metros de la ciudad de Piamonte a la provincia de Santa Fe. Creo que son pequeños. Y es un antecedente muy importante que haya ocurrido eso. Como en Misiones yo ya había terminado el libro y lo agregué, creo que lo agregué, que también prohibieron los agrotóxicos, que es uno de los pocos lugares de la Argentina. Creo que el otro está en Córdoba, si mal no recuerdo, en San Marcos Sierra. Está prohibido el uso de agrotóxicos. Pero el asunto es que lo toman como un caso particular. No es que sienta una jurisprudencia, es aplicable a todos los pueblos. Cada pueblo tiene que hacer su propio juicio. Entonces habrá un juicio dentro de 3 años que dirá que el pueblo necesito tampoco. Y los damnificados, como son encima de situaciones de zonas
al final quizás tienen menos acceso a la justicia y todo, tampoco que pueden pedir las indemnizaciones. Por eso, de eso que planea Bayer no va a poner un mango acá para pagar una indemnización. Lo de Bayer era lo más parecido a la dictadura, estaba la cuota de resarcimiento. Se podía contaminar y se pagaba por contaminar. Y era infinitamente más barato que poner una planta depuradora. Está dentro de los cálculos. Y entonces se contaminaba. En Gualeguaychú existía la ordenanza de glifosato cero. Cuando cambió el signo político, casualmente la justicia federal dijo que era inconstitucional y se derogó. Exactamente. Todo casualidad. Ganó el PRO en Gualeguaychú y cambió el gobierno nacional y es inconstitucional. El poder tiene los medios de comunicación y también los centros de el evento demuestra que se puede la misma causa Mirá, del monstruo. Lo que acaba de decir el compañero con relación a Gualeguaychú. Se dio eso apenas asumió el PRO, pero fíjate cómo es el eje simbólico. Lo primero que cerraron fue el Museo de la Memoria que hablaba de los desaparecidos de Gualeguaychú en el Corsódromo. Se había utilizado el lugar por donde pasaba mayor cantidad de gente, no del pueblo, durante el año, para mostrar 3 museos: el del carnaval, el del frigorífico y el de los desaparecidos. Y fue lo primero que hicieron: terminar con la memoria, borrarla por completo y avanzar sobre el tema de volver a fumigarnos. No es casual. No lo cerraron, lo mudaron. Lo mudaban. Todavía no lo abrieron. Muchas gracias.